Buenos días. Hoy en Algoritmia hablaremos de Clustering en Business Intelligence, una aplicación práctica de Business Intelligence muy focalizada a acciones comerciales o a obtener beneficios. ¿Cuáles son los usos habituales de clustering? Siempre hablamos de clustering, sobre todo en marketing, cuando segmentamos mercados para poder tomar decisiones a cada uno de esos segmentos que optimicen los beneficios de estas acciones comerciales en concreto que perfilamos para cada uno de los tipos de segmentos. Pero el clustering también nos puede servir porque clustering lo que hace es agrupar o detectar patrones de agrupación por distancias entre ellos, me puede permitir definir como cuán cerca está un elemento de otro para establecer similitudes o incluso optimizar alguna distribución o temas de logística, como veremos en los casos. Por supuesto, lo que está de moda ahora es utilizar clustering con inteligencia artificial. K-means es un algoritmo que aplicado para clustering me permite trabajar, ahí está la gracia del clustering, con multitud de dimensiones, con multitud de información para que él detecte agrupaciones especiales y podamos determinar grupos homogéneos sobre los cuales actuar de diferente forma para cada uno de ellos, maximizando el beneficio que podríamos obtener de las acciones comerciales en vez de establecer una política común para todos los clientes. Hablaremos también un poco de metodología, pero sobre todo de cómo realizar algunos casos prácticos y cuáles son las conclusiones que podemos tener en cuenta para poner en marcha cualquier proyecto de estos. Soy Ignacio Cabrero, soy consultor de BI y Data Scientist en Algoritmia. Algoritmia es Gold Partner de Microsoft, especializados en Dynamics 365 Financial and Operation, CRM, Business Intelligence, Power Apps. El mejor partner para cualquier solución en Microsoft. ¿Para qué usamos el clustering? El clustering, su objetivo es conocer al cliente, conocer por qué compra, cuándo lo compra y determinar con esa información alguna ventaja competitiva que me pueda permitir incluso mejorar mis beneficios. Las herramientas clásicas de utilización son estadísticas, por supuesto, pero la capacidad de cómputo actual de los ordenadores me permite aplicar métodos matemáticos, algoritmos matemáticos en este caso, de clasificación o predicción que aún mejoran más mi pronóstico o mi identificación de elementos clave que puedan suponer una ventaja para nosotros. Por lo tanto, el uso del clustering busca agrupar según patrones más o menos ocultos en un conjunto de datos no etiquetados. Eso se refiere a una información difusa o compleja o muy disgregada de múltiples fuentes, múltiples elementos. Queremos identificar grupos homogéneos o segmentos en base a esta información. Determinar grupos homogéneos me ayuda a perfilar o identificar necesidades o comportamientos que con una visión de negocio adecuada, siempre hay que ir a la visión de negocio aplicada, permitirá diseñar acciones para cada uno de los segmentos que maximicen el beneficio que quiero obtener con aquella acción. No es lo mismo hacer una acción comercial para todos los clientes que una acción de fidelización para un tipo de clientes donde el retorno que yo busco es precisamente ese. Información disponible. Dentro de la empresa tenemos CRM, ERP, pero podemos conectarnos con Internet, con redes sociales, etcétera, etcétera. Toda esta información está a nuestro alcance para ayudarnos a segmentar. Donde habitualmente esta información se utiliza muchísimo, casos prácticos es en medicina o análisis de mercados para poder determinar, por ejemplo, un caso típico es de segmentación y acciones en marketing, donde a todos nuestros clientes, pues, por ejemplo, queremos definir 4 grupos, los VIP, los fuertes, los medios, los débiles. Cada uno de ellos tendrá una serie de acciones que no es según nuestro negocio, pueden variar, pero que sepamos identificar cada cliente en qué grupo está y cada campaña a quién debe dirigirse. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que entre los tops y los fuertes a lo mejor fidelizarlos. Entre los fuertes y los medios queremos aumentar ventas.
y entre los débiles y los medios queremos evitar el abandono. Si este es el objetivo, seguimos adelante. ¿Cuál es la metodología habitual de utilización de clustering? Básicamente consiste en definir variables clave que queremos determinar según nuestro objetivo. Pueden ser variables de negocio, los habituales, margen, facturación, número de pedidos, etc. Si es de clientes, pues datos personales del cliente, datos socioeconómicos del cliente, el comportamiento que ha tenido cada cliente en el proceso de compra, la relevancia de ese cliente respecto al mercado, etc. Pero si queremos hacer clustering no solo en marketing para clientes, podemos tener también otras informaciones como temporalidad, como campañas, como productos, pero también podemos utilizar empleados, procesos industriales, sistemas de calidad, cualquier otra información que pueda ser susceptible de analizar e identificar elementos clave. El segundo paso será, de todo ese mare magnum de información, eliminar los casos anómalos. ¿Para qué? Para evitar ruidos que impidan la detección correcta de estos patrones ocultos de comportamiento o de segmentación. El tercer paso es normalizar valores. ¿Por qué normalizar? Cada variable de estas tiene un comportamiento diferente. Algunas tienen una campana de Gauss, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor la edad, sí que tenemos un público genérico muy amplio, pero si estamos hablando de número de pedidos, muchos tendrán pocos pedidos y muy pocos tendrán pedidos de número más elevado. Comparar una variable con otra no es fácil y una manera de hacerlo es normalizar valores. Y por último, ejecutar el análisis. Los análisis estadísticos dan resultados comprensibles y rápidos. La media, cuál es el máximo, cuál es lo estimado, cuál es la progresión. Siempre partamos de análisis estadísticos como un primer paso. Pero el Machine Learning nos ha hecho fácil y rápido, es decir, barato, conseguir un primer nivel de análisis avanzado, que es el que vamos a ver hoy también. Para más adelante quedarán análisis de tipo gráfico, de descubrimiento, de contraste de hipótesis, donde allí es mucho más lento y los resultados son más estratégicos que no a corto plazo. Continuamos. Por fin, cosas prácticas. Vamos a ver para qué utilizamos el clustering con Power BI. En marketing, la técnica habitual de clustering es RCM. Es una técnica estadística que permite responder a preguntas de cuáles son los clientes más valiosos, qué riesgo tengo de perderlos, a quién conviene favorecer en unas acciones, a quién tengo que hacer acciones determinadas de fidelización, a quién tengo que hacer de retención, etc., ¿no? Y básicamente consiste en un clustering donde empezamos a seguir los siguientes pasos. Lo primero, definir las variables clave. Lo que en este caso, las variables clave, estamos en un balance scorecard habitual, donde analizamos ventas, pasamos a definir el RCM y definimos tres variables. Recencia, que es la última visita de aquel cliente. Frecuencia, con qué frecuencia nos está comprando. Y monetario, es el recuento de valoración monetaria de los pedidos. Siguiente paso, las tres variables. Siguiente paso, valorar cada cliente. Y categorizamos de 1 a 5, con lo cual estamos homogeneizando los resultados. Estamos estructurando variables similares para poder comparar. Y entonces ya hemos clasificado pues, a nuestros clientes con recencia 1, 2, 3, 4, 5, con frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, según los criterios. No tienen por qué ser homogéneos. Aquí la idea de negocio prima, sobre todo a la hora de dar valor a cada una de estas variables clave. Y luego me puedo encontrar entonces situaciones de correlación entre unas variables u otras. Estoy buscando que no haya casi correlación entre ellas para que estas tres variables clave sean lo más independientes entre ellas para que me pueda identificar el proceso cosas interesantes. Con lo cual obtenemos una matriz de 5 por 5 por 5 de 125 casos diferentes. Esto ya es intratable en una tabla o muy difícil de tratar. Por lo tanto, nos vamos a tener que limitar a segmentar en unos pocos grupos estas situaciones. Cuando, en este caso, solo hemos clasificado entre F y M los casos de frecuencia
y de monetario. El 1 es máximo, perdón, el 1 es la nota más baja y el 5 es el valor máximo. En este caso, los que son 1 a 1, hay 7.512 casos, pues hemos hecho un grupo de clasificación que llamaremos clientes bajos o que el objetivo es recuperar o mantener hacia nuestra marca. Un grupo 2, consolidar, es el grupo tal vez esos que hemos dicho de interesantes. Un grupo 3 son fuertes porque monetariamente son fuertes pero compran poco. Un grupo 4, ya son muy interesantes y los VIPs estarían compran mucho y encima mucha economía. La variable económica muy alta. Hacemos 4 grupos y eso sí que es más tratable. Otras formas podría ser establecer una variable matemática. En vez de utilizar esta clasificación discreta, porque nosotros creemos con idea de negocio que puede ser interesante hacerla así, pues en otros casos las claves las podemos combinar entre ellas a través de una función, multiplicando una por otra, dándoles un valor, unos pesos, que esto es habitualmente también lo que se hace con el RFM Score, que consiste en dar una fórmula que puede ser dependiente, bueno, que está absolutamente ligada a negocio, donde damos más relevancia a unas cosas que a otras, la parte económica, la parte de frecuencia, la parte de última compra. Y la situación o los grupos que se marcarían en este caso serían diferentes entre ellos. El objetivo al final es tener 4 grupos, ¿vale? Y eso es hacer clustering estadístico, donde uno define por unas reglas, las que sean, quién pertenece a cada grupo. Esto es el trabajo habitual que hasta hoy siempre se ha hecho en marketing con el producto de RCM. Y a partir de aquí, pues ya sabemos qué clientes hay que hacer campañas de fidelización y qué clientes hay que hacer campañas de VIP o de refuerzo o ofertas, etc. ¿Vale? Podemos complicar esta fórmula tanto como queramos y, de hecho, cada situación puede ser diferente. Es decir, la fórmula entre las 4 categorías, pero básicamente en marketing casi siempre nos quedaremos en esta clasificación por casos, de casuística. Que es un clustering tan bueno como cualquier otro, porque además está muy focalizado a negocio y muy ligado a la interpretabilidad. Es muy fácil entender por qué un cliente está en un sitio o pertenece a un grupo y por qué un cliente pertenece a otro. Por tanto, el objetivo del clustering es determinar unos pocos grupos para poder acciones concretas para cada uno de ellos. Como hemos visto, hay 125 casos diferentes de agrupación y normalmente en marketing solo trabajamos con tablas así. ¿Por qué? Porque llegar a un clustering visto tridimensional se hace complicado de manejar y gracias a los recursos técnicos de hoy en día, esto ya se puede tratar de una forma visual mucho más fácil de interpretar. Aquí están mis elementos clave del segmento 4, los que más me interesan, cómo están relacionados, o saber entonces si mi clasificación de grupos ha sido correcta o se está desviando. Esto es un ejemplo práctico de Power BI aplicado a datos. La técnica RCM es un clásico en marketing, que básicamente es una estadística aplicada a una información donde hemos clasificado unas variables clave, hemos agrupado por un criterio, ya sea discrecional, que a nosotros nos interesa el negocio, o a través de una fórmula ligada a negocio que me permita identificar cuáles son los conjuntos más interesantes, me permite determinar qué clientes pertenecen a cada segmento y para cada segmento establecer acciones propias. Pero aquí no nos acaba las funciones de clustering. Recordemos que habíamos hablado también de otras, como puede ser el dendrograma. El dendrograma, si hacemos una representación clásica de scatter chart, de gráfica de burbujas,
donde ponemos por la facturación y la compra o lo que sea, veremos grupos de clientes que se comportan de forma similar. Y el dendrograma me permite asociar grupos de clientes al nivel que yo quiera, establecer 1, 2, 3, 4 o n grupos de clientes diferentes para poder saber quiénes son lo de cada segmento y establecer acciones propias para cada segmento, intentar identificar perfiles. Sin embargo, esto que puede parecer sencillo en un chart es difícil de representar, porque casos como, por ejemplo, que en mi chart vemos que el 65 está parecido al 71, realmente el 65 y el 71 sí, son parecidos, pero está más parecido el 65 al 61, que es este de aquí, pero si está más alejado. Aquí es donde nos engaña la vista. Realmente los datos son así si estuviéramos en unas dimensiones cuadradas, en una representación cuadrada. Es por esto que el análisis matemático es más interesante que no el gráfico, porque no se equivoca, no se presta a mala interpretación. ¿Para qué me sirve el tema de dendrogramas? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un caso práctico de dendrograma aplicado. Hemos analizado clientes por su proceso de compra y se parecen este grupo entre ellos y luego a este nivel, a esta altura, me dice el grado de diferencia que hay entre cada uno de ellos. Por allí donde corte diré cuántos grupos necesito separar. Si necesitara 3, cortaría por aquí. Si necesitara 2, cortaría por aquí. Y en este caso hemos segmentado 4. Y me ha identificado unos grupos de clientes que se comportan más o menos similares aquí, que no hay tanta diferencia entre ellos, otros que son muy parecidos entre ellos y otros 2 segmentos que podemos considerar como outliers por la poca cantidad de clientes que representan y que tienen un comportamiento totalmente distinto. Estos habría que analizar por qué compran de esta manera, etcétera, y hacer una acción propia para ellos. Esta es una conclusión del dendrograma. Por último, vamos a ver otros sistemas de clustering basados en inteligencia artificial, en machine learning. La ventaja está que en Power BI ya incorpora algunas de estas representaciones. Son muy fáciles de utilizar, nos ayudan a detectar elementos clave y me permite que ese análisis en clúster o esa diferenciación en clúster me la puedo incluir en mi base de datos para analizar. ¿Cómo se hace? En un scatter chart, en un gráfico de burbujas habitual, es tan sencillo como irse a las opciones y automáticamente encontrar clústeres. Por defecto, encontrará el número óptimo que él cree adecuado según un algoritmo que ya tiene preconfigurado. Le decimos OK. Y al hacer esto, en nuestra base de datos, está preparando el algoritmo necesario para incluir, por el concepto que hemos hecho la gráfica, aquí ha encontrado que con 3 clústeres ya explica muy razonablemente la variación entre diferenciación de grupos. Y por la clasificación que hemos hecho de salesperson, aquí, en la sala ordered, acaba de crearme precisamente esta nueva medida, que es como si fuera dentro de la tabla un elemento más de clúster. Con lo que nosotros ya podemos utilizar para cualquier gráfico. Entonces, a partir de aquí, poner un segmentador que me diga, pues para esto, y aquí tener un análisis de ventas y poder utilizar el segmentador de clúster 1, qué tipo de ventas hacen, clúster 2, qué tipo de ventas hacen. Desarrollando esta idea para un clúster ya realizado anteriormente. Estos 3 clústeres me los ha creado él solo, me ha creado en la base de datos esta clasificación y tengo un segmentador que me está variando los resultados que me muestren unos KPIs, unas gráficas propios de cada uno de estos clústeres y entonces puedo comparar diferencias pues, de distribución geográfica, diferencias de tipo de compra de producto, etcétera, etcétera, entre los dos clústeres e intentar analizar más cuál es esta segmentación, en qué criterios se basa. Otro
identificador o otro elemento gráfico dentro de Power BI que me da clusters automáticamente es la visualización de clustering. La visualización de clustering, hasta aquí, la tenemos que ir a buscar al app source, ir a buscar, se llama clustering, y no hay que confundir con el clustering with outliers, luego hablaremos de él, y su uso es tan sencillo como poner los valores, decirle cuál es el elemento, igual que un scatter chart, pero él solo ya por su configuración, que podemos variar aquí, nombrar de clases, no quiero 3, sino quiero 4 o 5, que me haga la segmentación de estos elementos. ¿Vale? Si quiero saber a qué elemento, a qué clase pertenece, lo pego en el portapapeles y abriendo un Excel, pegando, luego esto lo tengo que guardar y llevármelo a mi base de datos. Es un proceso un poco más liado, este ya me lo hace automático. Estos dos son los elementos clásicos de clustering que se emplean en Power BI y ya te dan soluciones o ya te pueden dar muchas pistas de por qué elementos claves puede ser interesante diferenciar. No confundir el clustering con el clustering outliers. El clustering outliers es otro visualizador, se parecen mucho en el app source, están además muy cerca, cuando uno busca una cosa aparecen los dos, pero funciona con algoritmos totalmente distintos. Este hace un algoritmo de densidad y es un grado no complejo, mucho más complejo que la idea de interpretabilidad que puedo obtener con este. Recomendación, no tocarlo. Saber que existe, pero no es el adecuado. Por ejemplo, en un scatter chart, esto es otro elemento donde yo tengo aquí una gráfica de una tabla de calorías y vitamina C. Gráfica scatter de burbujas donde a cada elemento, si es una fruta y una hortaliza, pues cuántas calorías tiene uno y cuántas vitaminas C. Muy bien. Le hacemos un análisis de segmentación y encuentra 4 grupos diferenciados. Pero si hago un análisis con el outliers, que trabaja por dimensiones, o hago un clustering de más dimensiones, con 5 dimensiones, 1, 2, 3, 4, en este caso me puede encontrar variaciones que dices, ostras, si aquí los veo igual, ¿por qué aquí me las ha separado? ¿Por qué? Porque aquí está trabajando con una dimensión más. 4 clústeres, igual que aquí, pero con otra dimensión, que es la de, no aparece aquí, pero sí, es la cantidad de hierro que llevan cada uno de estos alimentos. En la visualización 3D, pues aquí he intentado representar pues, la misma estructura que aquí, y dices, ostras, sí es lo mismo, ¿no? La básica de por qué estos dos son diferentes, porque cuando uno toma el eje de hierro, ve claramente que estos dos pertenecen a otro grupo distinto. Cuantas más dimensiones tengamos, más capacidad de visualización tendremos. Esto es lo que clustering con elementos de machine learning aplicado en métodos matemáticos de n variables me permite como una gran ventaja respecto a las simples gráficas o tablas de 2 dimensiones. Como hemos visto, el uso de visualizadores que incorporan Machine Learning o algoritmos de inteligencia artificial es fácil dentro de Power BI y permite descubrir muchas interrelaciones entre los datos que a simple vista no seríamos capaces de ver. Pero animo a todos los usuarios a iniciar un proceso de descubrimiento en sus datos gracias a otros visualizadores, como por ejemplo simplemente coger un scatter chart, hacemos el proceso de crear con las opciones de menú, crear un segmentador de clusters, me lo ha puesto en la base de datos y si hago lo mismo con dos, con una gráfica me hará una segmentación, con otra gráfica me hará otra segmentación diferente y lo que sí me permite jugar ahora es si analizo uno respecto al otro, veo que sí, que pueden haber interrelaciones, pero que pueden haber comportamientos muy distintos
entre clústeres diferentes o entre ellos mismos. Cuando se cruza un clúster analizado por facturación, por ejemplo, contra un clúster analizado por proceso de venta. Es una ruta de descubrimiento que están en los datos y están para que uno los encuentre y allí encontrar qué características pueden ser interesantes de usar. Recordar que en Power BI ya hay elementos como elementos influyentes clave o key influencers en inglés, key influencers, que automáticamente diciéndole 4 variables que quiero analizar y un objetivo que quiero aumento en margen, cuáles son las variables y cómo se comportan, esto ya me permite identificar elementos clave que me pueden servir para categorizar o mis clientes o mis productos y establecer acciones de negocio interesantes. Otra clásica es el de árbol de componentes o este es el árbol de decisiones. Algunos de estos visualizadores requieren tener instalado R. No es nada fácil, no es nada difícil. Existen 1000 tutoriales, simplemente hay que instalar R, hay que instalar, decirle en las opciones de Power BI dónde está el directorio necesario y él solo se encarga de instalarlo y si necesitamos alguna nueva biblioteca, él solo se encarga de instalarlas también, de R. Con lo cual nos olvidamos y podemos obtener situaciones o análisis de por qué, si estoy analizando cuántos pedidos o cómo se comportan los pedidos en base, por ejemplo, a la facturación, saber con un árbol de decisión que si los pedidos son menores de 4,5 van por un comportamiento y están en esta categoría o están en esta otra categoría cuando los pedidos son mayores de 10 o depende de las gráficas que nosotros le digamos. Resumidas cuentas, hay mucho campo por delante. Cada gráfico tiene largo recorrido también propio. Por ejemplo, aquí no hemos comentado nada, pero en el análisis de clustering podemos activar una opción que es la de componentes principales, que lo que hace es un proceso matemático de las variables para reducirlas simplemente a 2 y combina las variables entre ellas para identificar 2 variables que son las que más influyen en el resultado o en lo que nos interesa. Y estos resultados, evidentemente, no se comportarán igual si estoy analizando pues, una zona determinada o un tipo entre personas, cómo hacen el proceso de compra las personas o cómo hacen el proceso de compra las tiendas, por ejemplo. Son 2 tipos de clientes totalmente distintos. Aquí los hemos juntado con un carácter didáctico de comparar de la gran diferencia que hay entre unos y otros. Descomposition Tree, focaliza lo importante, Decision Tree, os animo a analizar. Scripts de R son sencillos de copiar, para que tengáis un ejemplo, y son ya 1000 en internet que uno puede descargar, y simplemente copiándolo y poniendo las variables que toquen como elementos de entrada, ya funcionan. O el Sankey, sí, el Sankey es muy interesante también. Mira, cómo se comporta el tema de componentes principales para tiendas. Tiene un comportamiento totalmente distinto. ¿Vale? No olvidar lo simple de interpretar, pensar en el usuario siempre a la hora de diseñar informes, de que ha de ser fácil de interpretar lo que se está mostrando. Y a veces una descomposición como esta es muy sencilla de sacar conclusiones de cómo son las ventas en Norteamérica, ¿vale? Por esto es por regiones y además en esta región cómo son las ventas, ¿no? O si queremos analizar, comparar una con otra. Esta es muy interesante, es la típica. O este es el Sankey, que me puede analizar sobre todo flujos de entrada hacia dónde van. Incluso esto es muy útil para temas de análisis de situaciones en el tiempo, para saber cómo se están, de dónde provienen una situación, quién ha ocurrido, hacia dónde van y quién compone esa categoría respecto a otra categoría. Animaros a todos a utilizar todas las visualizaciones que se os ocurra, porque seguro que de alguna sacaréis alguna conclusión. Dejar claro
que como una primera aproximación ya ha sido bastante y que con estudios más profundos requieren conocimientos, técnicas y herramientas, pero está todo a vuestra disposición a través de preguntas. Estoy a vuestra disposición o consultar en los foros, que hay 1000 foros también para ello. Quedamos como conclusiones que hay visualizaciones muy sencillas de utilizar, las que hemos visto, el scatter chart con la opción autoclustering o el clustering, o copiar ejemplos de R y simplemente pegarlos y utilizarlos ya es suficiente. Aquí esto sería un tema de dendrograma utilizado, de clustering, que agrupándome por distancias para saber dónde me conviene poner a lo mejor un almacén logístico que haga servicio. Si tengo para 3, ¿cómo mejoro el servicio? ¿Dónde tengo que poner el almacén? Analizar cualquier gráfico que tengamos, utilizar variables clave, detectar cuáles son las claves. Muchas veces las variables claves están muy correlacionadas. El tema de facturación con el número de pedidos casi siempre puede estar muy correlacionada. Tendremos que utilizar variables clave como cuál es el importe medio de pedido, por ejemplo, para que no se me mezcle el número de pedidos con esa variable, por ejemplo. Evitar correlaciones. A veces no saquéis conclusiones precipitadas. La correlación no significa causalidad. Que haya una correlación no significa que uno es causa de otro. Pero esto ya la experiencia os lo dirá. Siempre excluir los casos fuera de la normalidad, casos extraordinarios, los outliers que se llaman, y normalizar los valores, es decir, normalizar un poco las variables clave para que puedan compararse entre ellas. Y de esta manera será fácil detectar patrones, pero siempre interpretar los datos con visión de negocio. Preguntaros por qué esto se da así en vuestro negocio. No es lo mismo vender a rabioso retailing que a proyectos de construcción. Allí los procesos son diferentes, los tiempos son diferentes, los importes son diferentes, la cantidad de clientes. Cada negocio tiene sus peculiaridades. Y el tema de clustering nos puede aflorar algunas que todavía no conocemos. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición en Algoritmia. Para cualquier cosa, contactar con nosotros. Gracias por su atención.